Hola, hola, yo soy Mitch y esto es Esencia detrás de la tinta. Este es un podcast con la finalidad de que hablemos y critiquemos varias y unas cuantas joyitas literarias, ver qué tienen para ofrecernos y también un punto importante, qué cosas o qué elementos no podemos ver a simple vista. Bien, antes de iniciar, quiero que se imaginen, esta situación. Ustedes se despiertan un día normal como cualquier otro, pero al salir de su casa se dan cuenta que afuera hay policías. Ustedes no saben qué pedo, qué está pasando, hasta que ya se acerca uno y te dice, ¿sabe qué? Usted está arrestado. ¿Por qué situación? No le podemos decir todavía, pero simplemente usted está detenido. Obviamente tú te quedas sin idea de qué es lo que está pasando, porque hasta donde tú sabes no has cometido nada ilegal. Y bueno, esta situación es el tema principal de lo que va a ser el libro del cual vamos a hablar en esta ocasión, el cual se llama El Proceso. Bien, antes de que empecemos a analizar punto por punto esta historia, quiero darles un poco de contexto de quién es el autor y una breve sinopsis, aunque ya tienen idea de qué es lo que trata este libro, pero para que conozcamos un poco más a profundidad la situación y los personajes que están involucrados en esta historia. Entonces, vamos a iniciar. Bien, esta historia fue publicada en 1995 por el autor Franz Kafka. Kafka nos narra la historia de Joseph K., un empleado bancario que es arrestado y procesado por un crimen que nunca se le explica. A medida que avanza la trama, K se sumerge en este laberinto burocrático absurdo de lo que lo lleva hacia una inevitable ejecución. Bien, uno de los temas fundamentales que aborda esta historia es sobre el abuso de poder, la opresión burocrática y la alineación del individuo frente a una sociedad incomprensible. Bien, antes de que me digan qué pedo, Mitch, qué es eso. Bien, voy a explicarles punto por punto. Bien, el primero es el abuso de poder. Es el control invisible e impersonal. Bien, desde el inicio de esta historia, Joseph K. es detenido por dos agentes sin que se le informe cuál fue el motivo de su arresto. Este acto marca el comienzo de todo el proceso donde las figuras de autoridad ejercen un poder absoluto e irracional sobre la vida de nuestro personaje principal. El sistema judicial, aunque difuso e inaccesible, tiene un dominio total sobre el destino de Joseph, quien queda atrapado en una estructura sin rostro que lo somete sin posibilidad de una defensa real. Ya a primeras instancias podemos ver lo que el abuso de poder o este poder burocrático tiene fuerza sobre esta historia. Bien, aquí quiero entrar en uno de los puntos que habla sobre este poder judicial que había. Y ese punto es la deshumanización del poder. Las autoridades que procesan acá carecen totalmente de una identidad definida. O sea, básicamente lo que nos hace reforzar esta sensación de que el poder es un ente autónomo, impersonal y opresor. Básicamente no tenemos una distinción de las personas que hay en cada cargo sobre esta historia. Bien, K nunca puede confrontar a sus acusadores
ni acceder a instancias superiores que le puedan darle respuestas o justicia. Eso es a lo que me refería, que básicamente nadie le podía dar una respuesta, simplemente todos estaban guiando conforme a lo que su cargo o a su poder dirigía, lo que tenía que dirigir, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer. Bueno, una vez que ya conocimos este punto, que es el que básicamente ninguna autoridad podía darle, no una posible solución, pero una posible aclaración de lo que estaba sucediendo, aquí es cuando entra otro punto que quiero comentarles. Es el punto 2. Inevitabilidad del castigo. Aunque K busca desesperadamente una forma de entender y apelar a la situación en la que él estaba pasando, el sistema simplemente lo somete a absurdas reglas que cambian sin una lógica. Esto refleja mucho cómo el poder actúa desde la opacidad y la arbitrariedad. Puede destruir a cada individuo sin necesidad de justificar sus acciones. Es por eso que simplemente estas personas están abusando del poder y nunca dan una solución clara. Bien. Punto número 2. Dejando a un lado no tanto dejar en sí el tema del abuso de poder, pero también nos lleva de la mano al número 2. El abuso burocrático, el laberinto de lo absurdo. Bien, el sistema judicial en esta historia, el proceso, está envuelto en una burocracia incomprensible. Convierte cualquier intento de defensa en un proceso que simplemente es interminable y agotador. Cada se ve obligado a lidiar con funcionarios mediocres, abogados incompetentes y procedimientos absurdos que solo lo llevan más lejos de una resolución a su caso. Bien, otro punto que es similar o no, es casi lo mismo al anterior, pero sin embargo hay que tenerlo también en cuenta, que es la burocracia como mecanismo de opresión. Y esto les va a sonar mucho a los casos que vemos actualmente. Tanto en esta historia como en la vida real, estos procesos burocráticos nunca tienen sentido, nunca hay una resolución de ningún tipo de situaciones. Bien, la burocracia en esta novela simplemente no está diseñada para impartir justicia, sino que mantiene a estos individuos en un ciclo de trámites, reglas que solo perpetúan la indefensión. Entonces K nunca entiende el sistema, lo que subraya el sinsentido de su lucha contra cualquier cosa de la que se le está denunciando. Se le está básicamente, no en sí en esta historia no se le quita su libertad, sigue siendo su vida como normalmente la tendría que ser, simplemente le comunican estas autoridades que simplemente está detenido, nunca le explican por qué. Bueno, más adelante podemos ver en lo que les tengo que decir de esta situación. Bien. Otro punto que quiero tocar aquí, bueno, es un comentario añadido a este punto, es que no sé si justo lo que les acabo de decir les suena con situaciones de la vida real. Bueno, yo quiero darle este énfasis, este buen recordatorio de lo que pasa en la realidad. Así como vimos en esta historia que simplemente nunca se le da una solución o al menos impartir un poco de justicia, es lo mismo que pasa en estas situaciones de denuncia contra bueno, justamente
como en esta situación, lo mismo pasa en estas denuncias que se hacen sobre situaciones de acoso, de intentos de feminicidio y de violación a mujeres. Simplemente, aparte de que también tiene que ver un poco de violencia de género en este caso, simplemente nuestro sistema judicial no sirve para nada, nunca ayuda a resolver estas situaciones, ni siquiera cuando ya llegan a la gravedad de haber una persona desvivida en esta situación. Simplemente las mamás de estas mujeres que sufrieron estas situaciones tienen que hacer su lucha por ellas mismas, por sus propias manos, porque simplemente la justicia no da ninguna solución, nunca lleva un seguimiento del caso, simplemente siempre dan un carpetazo. Entonces, obviamente es una situación muy lamentable, pero quería que tomaron un poco de ejemplo de lo que pasa en esta situación. No menciono que sea la misma situación, obviamente esta situación no es tan grave como esa, pero simplemente quiero que se den cuenta cómo en esta historia también nos hace un poco de reflexión de lo que sucede con esta parte que se supone que debería ayudarte a ti como ciudadano, pero simplemente no existe. Entonces, pues sí, tristemente esta es una situación real. Y el otro punto es igual, la inutilidad del esfuerzo racional. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de esta historia, Kae intenta utilizar la lógica y su razonamiento para comprender qué es lo que está pasando con esta situación. Pero el sistema es tan ilógico y opaco que está este choque entre la razón del individuo y la irracionalidad del sistema que refuerza la crítica del autor hacia los mecanismos burocráticos que existían en esta época, que despojan a las personas de su autonomía. Es lo mismo que les estaba explicando, y esta es una crítica un poco más seria de lo que yo les estoy diciendo, de cómo estos sistemas simplemente no tienen una razón de ser, simplemente creen que estos procesos deben ser así, quizás como para tener más o no, ya me salí de lo que debería decir. Entonces, exactamente como Kafka nos hace ver en esta historia, estos sistemas burocráticos no sirven ni siquiera a la ficción. Así que, lamentable. Bien, dejando ya un poquito de lado este punto de los sistemas burocráticos que nunca nos sirven para nada, quiero tocar este punto número 3, que esto ya tiene un poco más de contexto social más que realmente legal y burocrático, entonces, pero también es muy importante. Entonces, el número 3 es la relación del individuo con la sociedad, alineación y soledad. Uno de los temas centrales que podemos ver en el proceso es la alineación del individuo en una sociedad donde, como les había comentado ya, las reglas son incomprensibles. El control es omnipresente. ¿A qué nos referimos con omnipresente? Es muy grande, no lo podemos ver, pero sabemos que ahí está. Entonces, Joseph K. es este hombre moderno atrapado en un entorno urbano que vive una existencia pues aparentemente normal hasta que el sistema lo convierte en un paria. A medida que avanza la historia, K se distancia cada vez más de su círculo cercano, sus amigos, sus familiares y sus colegas, quedando totalmente aislado y sometido al peso de una culpa inexplicable.
Entonces, ese es otro punto que va de la mano, que es el aislamiento como consecuencia del control social. Sé que es muy disparatado este punto y se escucha como que no tiene mucho sentido, pero les explico. La falta del apoyo o la solidaridad de, de la parte de su entorno refleja cómo la sociedad, en lugar de ofrecerle un refugio, una red de apoyo o una comprensión mínima, contribuye a la alineación de este individuo cuando éste es señalado por el sistema. Entonces, nadie cuestiona el proceso ni tampoco le ofrece una resistencia, lo que refuerza la sensación de que es abandonado. Entonces, también en estos procesos burocráticos tiene que ver mucho el apoyo que tiene tu red de apoyo y la sociedad en sí. Como a veces un ámbito que parece que no tiene mucho que ver, ayuda mucho a sobrellevar estos procesos. Entonces, en esta historia podemos ver que simplemente hubo un prejuicio acerca del caso en el que estaba envuelto Joseph, que simplemente ni siquiera por esta conexión, esta convivencia que tenía sobre este círculo, esta red de apoyo, sirvió para no sentirse abandonado cuando fue notificado de este caso. Entonces, aquí es un punto reflexivo que les quiero que noten, que es a veces es, los prejuicios pueden más que realmente la conexión que tengas con otro individuo. Y es aquí cuando entra un tema muy complejo que yo creo que no me daría tiempo para explicar el individualismo, que simplemente nos va a llevar a la ruina. Pero ese es un tema muy interesante que si pudiera y tuviera todo el tiempo les explicaría más a profundidad, pero este es un ejemplo muy claro de lo que es el individualismo. También tiene mucho que ver qué es lo que va a pensar la demás sociedad a esa persona que le ofrece el apoyo, por ejemplo, al personaje, a Joseph. También tiene mucho que ver ese pensamiento como sociedad que tenemos. Y es ahí cuando entra el individualismo. Entonces, otro punto que también tiene que ver mucho a nivel social es la culpa como construcción social. Aunque K nunca comprende su supuesta falta, poco a poco empieza a interiorizar una culpa y la sensación de que sí merece ser castigado, lo que le está imponiendo el sistema. Bien, Bien, este fenómeno refleja cómo las estructuras sociales pueden imponer mucho el sentimiento de culpa y la obediencia a los individuos, incluso cuando eso no tiene su origen. Y finalmente, el punto más triste y punto de despedida y otro fuera de este tema, no quería hacerles un spoiler acerca de esta historia, pero simplemente era inevitable tener que tocar el final para poder darles una explicación. Bien, ya entrando en profundidad del tema, el punto número 4, el absurdo y la desesperanza, el destino inevitable de Joseph K. La novela culmina con la ejecución de K. Así es, señores,
fue asesinado de manera fría y mecánica por 2 funcionarios. Este desenlace refuerza el mensaje central del autor. Kafka nos da este mensaje de la lucha contra el sistema incomprensible simplemente está condenada al fracaso. Y el individuo, por más que intenta resistirse, es incapaz de escapar del destino que el poder ha trazado sobre él. La aceptación del destino, al final K se entrega casi resignado a su destino, lo que sugiere que la lucha contra un poder arbitrario. Entonces, ¿qué nos deja de reflexión esta triste y injusta historia? Que simplemente por la forma en la que fue evolucionando nuestra sociedad y el mundo, estamos gobernados bajo un poder burocrático horrible, que es un abuso de poder que simplemente uno como... Es que aquí es cuando yo quiero tocar este tema muy importante. Mucho se nos habla sobre la revolución de nosotros como sociedad contra el gobierno, pero honestamente yo siento que ya no hay mucho que hacer sobre esta situación, y no simplemente porque yo ya tenga un pensamiento pesimista y me quiera dejar ganar por el, bueno, no ganar, pero simplemente derrotar por este abuso de poder, ya que como un solo individuo, pues obviamente no puede cambiar todo este trayecto de abuso y personas que tienen mucho poder. Entonces, a lo que me refiero es que, honestamente, desde mi perspectiva, una morrita de casi 22 años, honestamente, por más que lo piense, no siento que, aunque toda la sociedad esté junta, tengamos el mismo pensamiento, la misma lucha de a lo mejor este poder derrotar o cambiar este sistema opresor en el que estamos. Yo siento que simplemente nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque desde siempre ha sido así. Obviamente, personas que tienen mucho más poder pueden más que 1 millón de personas. Entonces, bueno, a ellos simplemente no les beneficia que la situación cambie. Entonces siempre va a haber esta lucha interminable que como sociedad nunca vamos a poder hacer un cambio tan significativo, porque todos están en esta parte de de la sociedad del poder. Simplemente todos están conectados con todos. Entonces, por más que nosotros queramos ver de que, bueno, chance esta persona pueda hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, simplemente no va a pasar, porque también está conectado con otras personas que cuando estuvieron en ese momento en el que pudieron cambiar algo no lo hicieron, porque siempre estaban viendo por un beneficio propio. Entonces esta persona va a hacer lo mismo y se va a repetir la historia y la historia y la historia y siempre va a pasar lo mismo. Entonces, por más pesimista que se escuche este pensamiento, no va a cambiar. Entonces, esa es la reflexión que nos queda en esta historia, que a veces por más defensa o por más lucha que hagamos, siempre está este destino triste y condenada al fracaso, como ya lo habíamos dicho. Simplemente terminamos resignados a lo que tiene que ser y a lo que es. Entonces, a mí me encantaría que la situación no fuera similar. Ahorita hay demasiados temas sociales que si pudiéramos tener un mejor orden y un mejor sistema de poder, cambiarían muchas situaciones, pero simplemente no cambian. No sabemos por qué.
pero simplemente es así. Entonces, espero que este capítulo no haya sido tan triste y tan crudo y tan desmotivante en cuestión ya a nivel de realismo, pero pues sí hay mucho que reflexionar, como como les digo, aunque esté esta parte del individualismo, que a lo mejor uno sí llegue a replantearse lo que está sucediendo eh, a nivel de sociedad, simplemente no va a haber un cambio porque una persona no puede cambiar todo el mundo. Entonces, así, ya se puso muy triste esta situación, pero es bueno que veamos esta cruda realidad que esperemos en algún momento pueda cambiar, pueda ser para bien, para mejor. Entonces, pues nada, este fue el proceso por Franz Kafka. Espero que les haya gustado este análisis tan crudo, tan horrible. Honestamente, para mí fue bueno, no un martirio, pero sí fue un poco desmotivante estar leyendo toda esta historia, porque uno llega a conectar mucho con el personaje principal y sientes la desesperación de que simplemente por más que quieras aclarar una situación, por más que intentes cambiar tu situación, a veces es imposible. Pero, pues nada, dime qué piensas tú. Y esto fue Esencia detrás de la tinta. Yo soy Mitch y nos vemos en el próximo capítulo.